Mi texto, más bien, mi presentación tiene que ver con la experiencia en el aula. Yo tengo una experiencia sustentada en la educación media, que es donde hoy día está puesta justamente la discusión respecto de sacar la filosofía del currículum, y como observador de esto me fui dando cuenta que está justamente en la relación que expresaba Juan Pablo recién respecto de esta relación de saberes que se establece dentro del aula y cómo la filosofía se ha ido enseñando más bien como un objeto o una pertenencia que como ese anhelo que se persigue al estudiar filosofía o al acercarse a la filosofía. Y de ahí que me encontré con una figura muy bonita, que es la figura del rizoma planteada por Deleuze, y desde ahí voy a plantearlo, digamos. Vamos a intentar hacer una relación entre esta relación de saberes y el rizoma. El rizoma es una especie de zarza que crece sin un tronco raíz, y si más bien se va disgregando, digamos, se va dispersando en los campos en la medida que va teniendo relación con aquellas cosas que toca. Es un buen momento para pensar en la transformación que debe experimentar especialmente en el ámbito de la filosofía de la educación, y de ahí es necesario transitar desde la visión positivista propia del conocimiento científico de las ciencias, caracterizada por la lógica binaria, hacia una praxis del conocimiento del aprendizaje que es propio de la institución escolar. El conocimiento científico se mueve en un contexto de verdad absoluta, que le permite organizar, fundamentar y sacralizar sus teorías y principios. El conocimiento de la escuela, en cambio, requiere moverse en un contexto vital y dinámico, donde la verdad es un constructo y no un absoluto, determinado por el sujeto que enseña, que es el profesor, en este caso. Mientras el conocimiento científico se piense como resultado de la aplicación de ese método, algo que deja fuera la interpretación del sujeto, donde no hay un fenómeno, donde lo que hay es solo el fenómeno de la verdad, el saber escolar aparecerá como un set o un paquete que se entrega, producido de antemano, que constituye propiedad y certeza de un sujeto que lo aprende en la institución cerrada de la universidad y que luego lo reproduce en el aula escolar. Esta lógica, que está a la base de la idea de las competencias profesionales, donde ese saber es también un saber hacer, por ejemplo, en lo que nos piden como planificaciones, en lo que nos piden como construcción de material, en lo que nos piden como didácticas de aula incluso. El aula se convierte entonces en un muestrario y en un mosaico de las reproducciones de la verdad, pensando desde la nomenclatura de Luciana, en este caso, la imagen obtenida de todo esto no es más que la reproducción de fractales que se copian a sí mismos, lo que nos lleva a entender la realidad escolar de la siguiente manera, y aquí cito ya a Deleuze. De los árboles no es ninguna metáfora, es una imagen del pensamiento, es un funcionamiento, todo un aparato que se plantea en el pensamiento para obligarlo a ir por el buen camino y producir las famosas ideas justas. En el árbol hay todo tipo de caracteres, hay un punto de origen, germen o centro, es una máquina binaria o principio de dicotomía, con sus ramas perpetuamente reproducidas y repetidas. Sus puntos de arborescencia es eje de rotación, que organiza las cosas en círculo alrededor del centro. Es estructura, sistema de puntos y de posiciones que las cuadriculan todo lo posible. Este tipo de lógica binaria no es deseable como forma de adquirir conocimiento. Desde mi experiencia como docente, jefe de UTP y asesor en pedagogía en la escuela, digamos, he podido observar que la lógica binaria constituye la imagen del árbol. Sigue imperando en el aula y mantiene la tradición del pensar. Es dentro de esta lógica de construir y adquirir conocimiento que se mueve el sistema escolar, poniendo como único fin deseable al docente y a la institución escolar completa la reproducción fractal, homogénea y siempre idéntica del estudiante. En esta tradición, el estudiante es un ente pasivo del proceso de reproducción y calco del saber de la institución, lo que pone en riesgo cualquier forma real de producción de pensamiento, puesto que margina la creación y estratifica la emergencia de nuevos pensamientos. Esta imagen arborescente en nuestras aulas, especialmente de filosofía, tiene su origen en una concepción de educación que privilegia la reproducción, que evalúa con pruebas objetivas como medio de control y que se ha mantenido hasta hoy, pero que ya no puede seguir aplicándose, puesto que nos enfrentamos a una escuela en proceso de cambio, una escuela para la cual el pensamiento binario nos resulta rígido, imposibilitante de la diversidad y contrario a la creación del pensamiento. En la escuela actual ya no existe cabida para la imagen arborescente de la realidad prehecha. Las prácticas pedagógicas deben alejarse de los sistemas binarios para abrirse paso el conocimiento que se germina desde el propio encuentro de las realidades múltiples que se intercruzan y se desarrollan al interior del aula. Así como la hierba crece en aparente desorden en el muro, alejarse de los sistemas binarios y acercarse a las formas rizomáticas sin tronco raíz que se propagan desde cualquier centro, desde todas sus ramas, hacia todos sus tallos y raíces.
Quizá este concepto de rizoma sea el apropiado para pensar los retos de la educación. Es preciso así abrir una puerta a una forma de relación con el mundo distinta, más productiva en sus resultados. Si lo queremos, es lograr una verdadera construcción de conocimientos y el fortalecimiento de estudiantes con pensamiento propio y con conocimientos significativos, conocimientos que les sirvan realmente para su vida. Entender el conocimiento de esta forma nos permite visualizar la oposición con la forma de reproducción y nos permite experimentar lo real, abriéndose nuevas formas de pensamiento y nos permite lograr un verdadero aprendizaje, que va más allá de las formas de saber poder que se entrecruzan de modo positivista en la mera adquisición de conocimiento, un conocimiento que se produce por la construcción de experiencias de aprendizaje, que se produce con la experimentación y que sustituye a los puros conceptos. Es hacer un mundo, el aula, que se desarrolla entre las cosas, que se desarrolla como la hierba, como el rizoma, desarrollando la vida de un modo particular, invitando a la apertura al devenir, a abandonarse a lo nuevo, sin edificaciones previas, permitiendo el flujo natural. El pensamiento rizomático nos permite construir otro tipo de relación con el mundo, no estar sujeto con el mundo a un mundo que ya ni sabemos si existe, no estar sujeto a una tradición que funciona como aparato de poder. El estudiante que responde a la prueba objetiva y responde bien según las respuestas que el profesor quiere escuchar y que el sistema quiere escuchar es el estudiante que sale aprobado. ¿Qué pasa con el que disiente de eso? Al establecer las relaciones rizomáticas en el aula, el docente se puede liberar de las relaciones verticalistas, de las estructuras lógico-binarias de pensar y transmitir conocimiento, pues ahora el conocimiento, surge en el devenir que se produce en la desterritorialización de uno y la territorialización del otro, en una relación donde cada uno mantiene su identidad y da paso a nuevas relaciones, tal como ocurre con la avispa y la orquídea. Cito nuevamente a Deleuze. La orquídea se desterritorializa formando una imagen, un ciclo, un calco de la avispa, pero la avispa se reterritorializa sobre la imagen, sin embargo se desterritorializa, llegando a ser una pieza del aparato de reproducción de la orquídea, pero reterritorializa a la orquídea transportando el polen. La avispa y la orquídea constituyen un rizoma, en tanto heterogéneas. Podríamos decir que la orquídea imita a la avispa, de que produce la imagen de manera significante, una mímesis o un mimetismo. Pero esto no es más que a nivel de estratos, paralelismo entre dos estratos tales que una organización vegetal sobre el uno imita a una organización animal sobre el otro. Al mismo tiempo se trata de una cosa diferente, en absoluta imitación, sino captura de código, plusvalía del código, aumento de la valencia, verdadero devenir avispa de la orquídea, devenir orquídea de la avispa. Cada uno de estos devenires asegurando la desterritorialización de uno de los términos y la reterritorialización del otro. Los devenires se encadenan y se revelan según una circulación de intensidades que impulsa la desterritorialización siempre más lejos. Hasta ahí la cita. En la construcción rizomática del aprendizaje encontramos entonces que cada sujeto se desterritorializa en el otro y se reterritorializa desde el otro, como un encuentro cuyo único fin es la expansión sin constituir una imitación, un calco o un fractal. Lo hace desde su propia heterogeneidad. El profesor, especialmente el de filosofía, desde esta perspectiva abandona su posición de poder y de control para asumirse como sujeto del acontecimiento que se abre al devenir. La construcción de conocimiento entonces quiere un carácter dinámico vital, donde cada sujeto se alimenta recíprocamente del otro al que también alimenta, entendiéndose ambos como absolutamente necesarios para que el acontecimiento se produzca. Y este es el acontecimiento que marca la confrontación de las nuevas relaciones de conocimiento, ya no como un calco fractal de la realidad, sino como la construcción de mapas de la realidad. Por tanto, una producción a partir de la experiencia, del encuentro, del choque entre las diferentes experiencias que aseguran su evolución, en tanto ésta no tiene límites. No está sujeta a la lógica, sino a la intensidad con que se revalorizan los códigos, revalorización del devenir del profesor en el estudiante y del devenir del estudiante en el profesor. Quizá de este modo de pensar, con Deleuze, las prácticas de aula, sea aquello que permita abrir la educación más allá de los límites que la comprensión positivista del saber pedagógico la ha estandarizado, digamos, hasta ahora, y de la escuela, y que la escuela sea más efectiva de cómo se ha planteado hoy en la actualidad. Es decir, hay acá una propuesta que tiene que ver con, de algún modo, romper con la verticalidad, romper con la forma que se ha hecho filosofía y que hoy día la tiene en cuestionamiento. ¿Qué hacemos cuando hacemos filosofía en la escuela? Generalmente lo que estamos haciendo es reproducir cosas que muchas veces el estudiante ni siquiera entiende y que sin embargo le hacemos pensar o le hacemos creer que eso es saber. No hay construcciones. Así que eso.